Que la sociedad está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto lo podemos nosotros observar en el cine, en la televisión, está todo el tiempo hablando sobre la homosexualidad. Este es un tema actual, estamos nosotros viéndolo todo el tiempo y la sociedad parece que está muy a gusto o parece que se está relajando o de alguna manera la gran mayoría está aceptando lo que una pequeña minoría dice que es correcto. Así de que cuando cualquier persona dice algo en contra de la homosexualidad, le llaman homofóbico. El día de hoy vamos a estudiar acerca de la ideología de género. Y es un tema bastante amplio que esperamos cubrir buena parte de material y después con las preguntas vamos a continuar en este estudio. Cuando hablamos de la homofobia se define así. Es una referencia a la aversión a la homosexualidad y a los homosexuales. Si usted dice algo que está mal o que está en contra de ellos, usted señala el error, entonces usted es un homofóbico. Abarca toda actitud degradante, discriminatoria, ofensiva o de odio hacia una persona por motivo de su orientación sexual. Esto es la homofobia. Estar en contra de la homosexualidad. Cuando usted está criticando, cuando usted dice eso no es correcto, eso no es lo natural, eso no es lo que debe de ser, la biología está en contra de lo que hoy en día se enseña en cuanto a la homosexualidad, así es de que dicen usted es una persona homofóbica. Y hoy en día estamos lidiando por muchos medios con esta ideología de género. La ideología de género no es otra cosa que un conjunto de ideas con fines políticos y económicos. No nos equivoquemos. No deje que la información que está por ahí le confunda. La ideología de género no es que quiera defender los derechos de las personas, no intenta el poder darle lugar a la mujer, son fines políticos y económicos, eso es todo. De ahí de esta ideología se derivan tres movimientos o algunos movimientos que podemos ahí enumerar, de entre ellos el feminismo, donde las mujeres luchan por sus derechos, luchan por la igualdad, luchan por estar al mismo nivel que los hombres. Entonces, de ahí viene esta ideología, se deriva el feminismo, que nosotros hemos visto las marchas y todas las locuras que llegan a cometerse. De alguna manera hay cosas que son correctas, que pidan, pero otras están fuera de la razón. También estamos viendo acerca del aborto, donde los colectivos pro vida, siendo esto una paradoja, porque están a favor de la vida, pero matando personas que no tienen la oportunidad siquiera de defenderse. Esto es lo que se está viviendo, esto es lo que nosotros notamos. En muchos países se está viviendo estas situaciones donde mujeres dicen tenemos derecho sobre nuestro cuerpo a decidir si queremos interrumpir el embarazo o no. También ahí, por supuesto, el movimiento LGBTQ+. Estos son movimientos que están derivándose de esta ideología de género. Hablando acerca de estas situaciones, yo espero que podamos abrir nuestra mente, podamos estar sabiendo qué es y hacia dónde nos dirigimos. Esto parece que no afecta, pero nos puede afectar más de lo que pensamos si no estamos informados, si no estamos alerta de lo que se está viviendo. Así de que quisiera que pusiéramos atención en esto. Vamos a hablar sobre esta homosexualidad, sobre esta ideología de género, porque nos han intentado meter la idea de que la homosexualidad solamente es un asunto cultural. Es todo lo que es un asunto cultural, no es otra cosa, no es algo que vaya a dañar a la sociedad, no es una situación que vaya a estar en contra o dañando a algunas personas. Por eso tenemos que estar sabidos acerca de estas situaciones. Es Joan Rowe-Gardner. Este hombre es el autor del libro
el arco iris de la evolución. Él es un transexual. Es un biólogo egresado de Harvard y también es catedrático en la Universidad de Stanford. Este hombre, en su transexualidad, escribe este libro y afirma que en diferentes sociedades han existido la homosexualidad, que han existido los homosexuales y no han amenazado a la sociedad, no han destruido las cosas que la religión dice que la homosexualidad va a destruir, que los que están en contra, los homofóbicos, dicen van a estar destruyendo la sociedad y la familia. Dice este hombre, la homosexualidad ha existido desde siempre como parte de la cultura y no va a destruir nada. Afirma que en estas sociedades han existido, por ejemplo, entre los mayas se hablaba de los que estaban practicando la homosexualidad y en sus pinturas se muestra como algo distinto, algo diferente. Dice, allí en la cultura maya estaba la homosexualidad, se practicaba la homosexualidad, eran conocidos de una manera, no se les llamaba homosexuales, sino que se les llamaba como algo distinto, como unas personas que podían tener ciertas afinidades para hacer trabajos, se les encomendaban ciertas actividades dentro de la sociedad que ni los hombres ni las mujeres podrían desarrollar, sino ellos. Entonces, allí estaba dentro de la sociedad maya. En los indios nativos de América también se practicaba la homosexualidad. Eran los que no se definían como hombres ni como mujeres, sino como los dos espíritus. Así se llamaban ellos, así les llamaban las tribus, los dos espíritus. Es alguien que tenía al mismo tiempo parte de uno y parte de otro. Esto es lo que enseña este hombre en su libro. Y también en la cultura griega estaba practicándose la homosexualidad. Y esto se puede notar a través de las pinturas en una investigación que hace este hombre, John Rogarden, acerca de este libro, entregando esta información diciendo la homosexualidad solamente atiende a un asunto cultural y no es algo que esté dañando a nadie. Estas personas no eran mal vistas dentro de la cultura. Afirma que eran unas personas que estaban atendiendo ciertas tareas que solamente ellos podían atender por sus inclinaciones. No se referían a ellos de esta manera como homosexuales, porque este término de homosexual existió o comenzó a utilizarse hasta el año de 1869. 1869, antes de esto no existía el término homosexual, aunque sí se practicaba la homosexualidad. Dice, pero esto no es algo que amenace. En el año de 1952, la homosexualidad se incluye en el Manual de Trastornos Psicológicos y Psiquiátricos, se incluye como un trastorno de la mente. Los médicos estuvieron ahí formando esta punta para poder incluirlo dentro de este manual de diagnóstico psicológico, y para el año 1973 se quita de este manual. ¿Pero por qué creen que se quitó? No se hicieron estudios, no fue algo científico, solamente fue por votación. A ver, de todos los que estamos aquí, ¿quién opina que la homosexualidad es un trastorno psicológico? A mano alzada, entonces decidieron que no era un trastorno psicológico y se quitó del manual de trastornos psicológicos. Así de que esto es lo que ellos están divulgando. Dicen, no es algo de la mente. Los especialistas dicen que no es un asunto de la mente, es un asunto interno, es algo que ya lo traen las personas y solamente lo están manifestando. Así dice también que la homosexualidad siempre ha existido y no ha extinguido la especie humana, que es una de las cosas que nosotros estamos diciendo. La homosexualidad va dirigida a destruir la familia, va dirigida a destruir la procreación, va dirigida a destruir la raza humana. Pero dicen ellos, la homosexualidad siempre ha existido y no ha acabado con nadie. La raza humana sigue adelante, de tal manera que hoy somos cientos de miles de habitantes o millones de habitantes y no hay manera en que esto esté afectando.
acerca de aceptar esta situación, dice esta persona que está hablando sobre este libro, él asevera que aceptar la homosexualidad no la está propagando. Aceptar la homosexualidad solamente permite que haya una convivencia armoniosa. Y eso es todo lo que se busca, el poder estar conviviendo. Si nosotros aceptamos al hijo que es homosexual, al nieto, al primo, al tío, él declaró que es homosexual, lo aceptamos, lo arropamos, decimos que está bien, es parte de nuestra familia, el amor tiene que imperar sobre todo. Lo único que se busca es que en las juntas de la familia pueda venir también el primo, el tío que es homosexual, la prima que dice que es homosexual, y estamos conviviendo en armonía. Eso es todo lo que se busca, estar en esta armonía, en una convivencia sana, y incluso se atreve a afirmar que la Biblia habla de un tercer género. Dice, la Biblia habla de un tercer género, hablando de los eunucos. Y se habla de los eunucos cosas muy favorables. Dios los protegió, Dios los bendijo, Dios los aceptó, Dios los estuvo incluyendo como parte de su pueblo, no les impidió que lo adoraran. Entonces se hablan muchas cosas buenas acerca de los eunucos. Los eunucos han figurado dentro de la historia y no hay algo que esté hablándose mal sobre ellos. Así de que hasta este punto llega este personaje diciendo que es algo aceptable. ¿Qué podemos responder? Bueno, cuando dicen que la homosexualidad es normal, porque lo han querido vender así, que la homosexualidad es una situación normal. Vamos a aceptar si nuestro hijo, él decide, él dice, él se siente que es una niña en un cuerpo de niño, mi hija dice que es un niño en cuerpo de una niña, entonces vamos a aceptarlo, porque esto es totalmente normal. En el siglo pasado o hace algunos siglos, la mente cuadrada de las personas no dejaba que pudiéramos aceptar esto, pero sí existía. Bueno, ¿qué se define como normal? Normal se define así. Se califica como normal todo aquello que se encuentra en su medio natural. Es decir, lo que se toma como norma o regla social. Esto es lo normal. Cuando algo se encuentra dentro de su estado natural. También se habla como normal aquello que es regular y ordinario para todos. Dentro de estas definiciones, en este concepto de la normalidad, entonces la homosexualidad no entra en lo normal. ¿Saben por qué? Porque cuando se califica como normal aquello que está en su medio natural, la naturaleza dice que la homosexualidad no existe. Entonces no se puede decir normal ser homosexual cuando la naturaleza no nos dice que es normal o que es natural ser homosexual. Vamos al otro concepto. Se dice que es normal aquello que es regular y ordinario para todos. Contando el índice de población que tenemos a nivel mundial, solamente el 5% de la población mundial, el 5% se declara homosexual. Ni siquiera es algo regular y ordinario para todos. Esto es lo que es. Que realmente las redes sociales, el cine, la televisión, el radio, nos han vendido como que hay muchos homosexuales, la realidad es que no. ¿Cuál es el problema? Que los que no somos homosexuales, los que no lo vemos como normal, nos callamos. Decimos, pues yo no me voy a meter en problemas, yo no le voy a decir a mi amigo, a mi familiar, que eso está mal. Es su decisión total, es su problema. Y por eso dicen, es que es normal ser homosexual. No es normal. No es normal el declararse homosexual. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Si un artista, si por ejemplo yo empiezo a peinarme con los cabellos levantados, me pongo mucho gel, entonces pues van a decir, Miguel está mal de la cabeza. Ah, pero lo hace Cristiano Ronaldo, entonces todo el mundo empieza a imitar el peinado de Cristiano Ronaldo. Si yo empiezo a usar unos pantalones de una forma extraña, van a decir, Miguel, algo le está pasando, no está bien de su cabeza. Ah, pero lo hace a lo mejor, vamos a pensar, Ricky Martin lo hace
otros artistas que tienen influencia sobre mucha gente, entonces dicen, vamos a imitar ese tipo de vestimenta. Si yo digo soy homosexual, entonces van a decir Miguel ya se deschavetó. Pero si lo dice Ricky Martin, si lo dice Jesse Joy, si lo dicen artistas, entonces dicen, eso está bien. Vamos a imitar esa conducta. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que sucede en realidad. No es normal, no es ordinario, no es regular. Es que los influyentes, los que influyen sobre las personas, son los que están diciendo y están propagando y nosotros guardamos silencio. Eso es lo que sucede. La homosexualidad no se aprende, la homosexualidad se hereda. Esta persona, John Rothgarten, es biólogo. Él sabe que la biología dice, así, esto nos lo enseñan desde a lo mejor quinto, sexto, estos son los cromosomas. Estos son XY y XX. Nada más. Gen homosexual no existe. No existe. Hay muchas pruebas que se han hecho, y esto lo vamos a comentar en las preguntas, hay muchos estudios que se han realizado, pero están truqueados para poder vender y decir, existe un gen homosexual. La biología dice que no. La biología, no nos estamos metiendo con lo que Dios dice en la Biblia. Por la pura biología, decimos es solamente hombre y mujer. Y algo bien importante, la biología dice que el hermafrodismo no existe en seres humanos. Existen algunas variantes de XX o de XY. Variantes, pero no es un gen homosexual. Puede ser XXY, XXY, y son variantes. Esto lo habla la biología. En estudios científicos, donde habla de variantes que pueden generar ciertas afecciones en el ser humano, pero no son homosexuales. No existe un gen homosexual. Puede haber variaciones, y de esto podemos hablar más adelante en las preguntas. Pero la biología nos dice esto. Entonces, la homosexualidad no se aprende, se hereda. Mentira. La biología dice que no se hereda. La homosexualidad sí se aprende. Es un asunto de decidir. Es un asunto de decir, yo quiero ser homosexual o yo no quiero ser homosexual. Es algo que nosotros decidimos. También dice, es que, ¿por qué la homosexualidad? ¿Por qué darle tanto auge? Es que los homosexuales quieren casarse. Y le han preguntado, bueno, ¿por qué casarse? ¿Para qué? ¿Para qué casarse? Es que pues ellos quieren tener derechos a pensión, derechos a seguro social, derechos a esto. Y la realidad es que el Estado da estas prestaciones o estos derechos. Acuérdense, es un derecho que tenemos como ciudadanos de recibir seguridad social. Es un derecho que tenemos como ciudadanos de recibir seguridad pública. Es un derecho que tenemos como ciudadanos de recibir educación. Entonces, por eso el Estado, hablando del gobierno, el Estado nos tiene que proveer educación, nos tiene que proveer patrullaje, nos tiene que proveer el ejército, nos tiene que proveer también en cuanto al estado de salud. ¿Por qué razón el estado de salud? ¿Por qué? Porque quieren proteger a los niños, la descendencia. Estos son beneficios que tiene el matrimonio. ¿Por qué? Porque viene descendencia, vienen los hijos. Esta protección es para los hijos. Entonces, ¿los homosexuales quieren casarse? La realidad es que no. Esto es la realidad. Hay más de 2 decenas de países en el mundo donde el matrimonio homosexual no lo vamos a llamar matrimonio igualitario. Las cosas como son. Matrimonio homosexual es legal. ¿Y saben qué? En esos países donde el matrimonio homosexual es legal, los homosexuales no se casan. Viven en unión libre. La realidad es que los homosexuales no se quieren casar. Nos quieren vender la idea
Nos quieren vender esa idea de decir, es que pobrecitos, es que ellos quieren tener su vida, quieren tener derechos. No, quieren meter a la fuerza la homosexualidad. Y entonces convencen a la gente de decir, es que ellos tienen esta necesidad. No, no lo quieren y no es una necesidad. Dice también, el matrimonio igualitario es un derecho. La realidad es que no es un derecho. Y no estamos hablando de discriminación. El primer artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de no a la discriminación. Tenemos derecho a no ser discriminados ni por nuestra etnia, ni por nuestro lenguaje, ni por nuestra religión. No podemos ser discriminados. Yo no puedo discriminar a alguien, ni nadie me puede discriminar a mí. Es el primer derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué decimos que no es un derecho? Fíjense, después de la guerra se forma la Organización de las Naciones Unidas y todas las naciones que están dentro de esa organización se tienen que sujetar para la legislación de su país a lo que la Organización de las Naciones Unidas dice. Esto es así, esto es en cuanto a la ley. Ningún país puede brincar los derechos que tiene el Tratado de la Organización de las Naciones Unidas. Nadie puede brincarlo. Y en esto, en el artículo 16 del Tratado Universal de la Organización de las Naciones Unidas, dice, en el fracción primera y fracción segunda, los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil es cuando están listos para casarse. A partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Hombres y mujeres tienen derecho, sin que nadie les pueda prohibir por ninguna situación, a casarse y fundar una familia. Y ahí entendemos nosotros el término de familia. En el artículo 16, fracción segunda y tercera también dice, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Con libre y pleno consentimiento. Nadie puede obligar a otro a casarse con él, o no debe en el deber ser. Dice, la familia, en la fracción tercera, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Ahí es donde viene seguridad social y todos los derechos que tenemos como ciudadanos. El Estado se entiende como el gobierno. El gobierno tiene la obligación para nosotros de proveernos educación, seguridad y atención médica. Esto es parte de nuestros derechos. Entonces dice ahí, la familia es el elemento natural. Esto es lo natural y fundamental, es la base de cualquier sociedad y tiene derecho a que la sociedad luche por la familia y el Estado proteja a la familia. Eso es lo que dice en el artículo 16. Y en el artículo 25, fracción segunda, dice, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. ¿Por qué razón el marido le puede dar seguridad a su esposa? Aunque ella no esté trabajando directamente con el patrón, ella puede gozar, incluso si usted es beneficiaria, o en este caso es el derechohabiente. Si el derechohabiente es su esposo, usted como beneficiario tiene el mismo número de seguro social, porque le está proveyendo esto. Entonces dice, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos del matrimonio homosexuales pueden procrear. No se puede. Todos los niños nacidos del matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Eso es lo que dice el Tratado Universal de las Naciones Unidas. Así es de que no podemos nosotros decir, es un derecho que los homosexuales puedan también formar una familia. No es un derecho. No tienen derecho. No hay manera en la que la ley pueda amparar eso. Que ahorita
Es algo que vamos a estar viendo también en las preguntas. Tengo mucho material y por eso vamos a cubrirlo durante ese tiempo. Ahorita tratan de meter o reformar las leyes, porque las leyes actuales no tienen derecho alguno los homosexuales a formar una familia. Por otro lado, tenemos otro escritor. Este escritor es J.J. McNeil. Es un ex sacerdote católico y en su libro él también habla sobre esto. También él defendió por mucho tiempo, incluso se jactan mucho de ser uno de los primeros religiosos en defender el movimiento LGBT. Escuchen, sacerdote católico con conocimiento de la palabra de Dios. No parece haber una condena clara de tal relación en las Escrituras. Más aún, en tales circunstancias, quizá pudiera admitirse que una relación homosexual satisface los ideales positivos de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que escribe. Eso está escribiendo. Este hombre ha estado durante su vida en las marchas del orgullo homosexual de los Estados Unidos. Y lo elogian, lo ovacionan porque es un religioso. Es alguien que está levantando la bandera y diciendo, se puede ser homosexual. Es más, dice, no hay una condena clara en las Escrituras para la homosexualidad. No hay. Dice, más bien, dice, aún en tales circunstancias, quizá pudiera admitirse que en una relación homosexual se satisfacen los ideales positivos de las Sagradas Escrituras. Está diciendo, esto es algo bueno. El ser homosexual pues algo bueno. Y dentro de lo que nos venden es que, ¿qué es lo que sucede? Un matrimonio de hombre y mujer. La mujer es humillada, es engañada, es golpeada, es abusada. Ah, pero son dos mujeres, hay más equidad. Son dos hombres, se pueden llevar mejor. Eso es lo que están vendiendo. Es un teólogo. Me sorprendió saber que hay movimiento LGBT cristiano. Es una cosa tremenda. Se están metiendo a donde no deben, donde no debería de permear, donde nosotros deberíamos de estar defendiendo, decir, aquí no se acepta, no se puede, no se debe. Y no por discriminar. ¿Quieres venir? Claro que puedes venir. Como el borracho puede venir, como el adúltero puede venir. ¿Cuál es la condición? Deje su pecado, vuelva hacia Dios y Él será abundante en perdonar. Eso es lo que Dios dice. El homosexual puede venir, claro, es bienvenido. Deje su pecado y vuelva hacia Dios y Dios es abundante en perdonarle. Eso es lo que nosotros estamos enseñando. ¿Es odio? No, no es odio. Es decir la verdad. Eso es todo. Decir la verdad. Este hombre, este sacerdote, dice que, por ejemplo, ustedes conocen el relato y esos son los argumentos que utilizamos. Dicen, ya me lo sé, estos son los argumentos que utilizan para condenar la homosexualidad. Ya me lo sé. Génesis 19 del 1 al 11. Los que lo quieran leer en su casa, ya saben lo que dice. Llegaron dos varones a la sombra del tejado de Lot y entonces Lot los recibe en su casa y los hospeda allí, y entonces la ciudad se agolpa sobre la casa de Lot y dice, saca a los varones que estaban allí contigo para que los conozcamos. Actos sodomitas. Dice, sácalos para que los conozcamos. Lot dice, bueno, pues miren, no hagan este mal. Mejor, tengo dos hijas que no han conocido varón, yo se las voy a entregar y ustedes hagan con ella como ustedes quieran. Pero no hagan ningún mal a estos varones que se han acercado a mi tejado. Entonces dijo, ¿cómo este extranjero se ha de elegir como juez sobre nosotros? Entonces intentaron hacerle daño. Los varones que entraron a su casa lo tomaron, lo protegen, hieren con ceguera a todo el pueblo y dicen ahí, y ellos se fatigaban buscando la puerta, cegados, sufriendo el daño de su extravío, todavía querían cometer el pecado. Esa es la perversión.
Bueno, ¿qué dice este hombre? Es imposible que toda la ciudad haya sido homosexual. Imposible. Es más, Ezequiel, cuando habla acerca de los pecados de Sodoma y Gomorra, Ezequiel 16, 49 y 50, dice así: esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Dónde dice que fueron homosexuales? No, estos no son los pecados de homosexualidad. Sodoma no fue acusado de homosexualidad. Ahí lo hubiera dicho Dios, es lo que dice este hombre. John McNeil dice: no hay evidencia de que Dios condene la homosexualidad. Más bien se aprueba. Podría decir cosas buenas de una relación homosexual. ¿Por qué? Porque Ezequiel 16 no está diciendo: tú, Sodoma, esta fue tu maldad, homosexual y sodomía. No. Está diciendo: soberbia, tuviste muy ociosa, tenías abundancia y no te ocupaste del afligido. ¿Cuál es el pecado de Sodoma? Dice John McNeil, dice: el pecado de Sodoma fue no ser hospitalarios. No fueron hospitalarios con los varones que llegaron ahí con Lot, y entonces este fue el problema, este fue el pecado. Esto es de lo que puede ser acusado dentro de Ezequiel capítulo 16. En sus pecados, nosotros podemos ver cómo sí se encuentra esta situación de la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad es definida como la atracción sexual, física, romántica o emocional entre personas del mismo sexo. Esto es la homosexualidad. Es cuando se siente atraído, dice: bueno, pues es que yo no siento atracción en cuanto a lo sexual, pero disfruto mucho estar con otro hombre. Un hombre estar con otro hombre, una mujer estar con otra mujer. Una atracción física, una atracción romántica o incluso emocional. Es solamente a nivel emocional, me entiende, la entiendo, podemos estar ahí conversando, somos mejores amigos y es hasta ahí. O sea, disfruto más estar con él que con una mujer. Esto es la homosexualidad. Dice: la homosexualidad es la atracción sexual, física, romántica, emocional entre personas del mismo sexo. Dentro de esto, la homosexualidad es una perversión del plan divino. No hay otra manera de decirlo, es una perversión. Lo que dijimos ahorita, Dios creó todas las cosas, Dios nos dio la oportunidad de, a partir de eso, darle el uso correcto, y nosotros decidimos si lo usamos bien o lo usamos mal. Y entonces, cuando Dios planeó, dice Génesis 1, versículo 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, hombre, varón y varón, mujer y mujer. No dice varón y hembra los creó. Este es el plan divino. Eso es lo que Dios decidió. Y Dios los bendijo y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Dios no hace las cosas al azar. Le dio la inclinación a la tierra, no nada más porque sí. Le puso el satélite natural de la luna, no nada más porque sí. Si no tuviéramos luna, sería un caos en la tierra. Si no tuviera la inclinación que tiene la tierra, si estuviera más inclinada o menos inclinada, sería un caos. Tiene la proximidad exacta al sol. Y esto es todo lo que Dios formó: las montañas que vemos, los ríos en su cauce, el mar en sus dimensiones, la cantidad de salinidad que tiene. Todo fue con un propósito. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, fue con un propósito, y aquí lo dice: fructifiquen y multiplíquense. Esto solamente lo puede hacer hombre y mujer. Varón y varón, imposible. Mujer y mujer, imposible. No hay manera, no hay forma. Cuando se hace esto es una perversión. Es perversión cuando se está queriendo hacer las cosas diferente a lo que Dios manda. ¿Y qué sucede cuando nosotros manipulamos, cuando queremos hacer las cosas distintas? Enfermedades, problemas y muchas situaciones adversas. Así esto es lo que sucede cuando nosotros intentamos cambiar lo que Dios manda. Solamente hombre y mujer cumplen con el propósito de Dios: procrear a la familia. Solamente hombre y mujer pueden crear esto.
Nada más. No hay otra forma, no hay manera de que esto sea distinto. Dios prohibió tajantemente las relaciones homosexuales. ¿Lo tomó por sorpresa esto a Dios? ¿Dios no sabía de esta situación? Sí sabía. Y esto Dios se los advierte. En el libro de los Levíticos, hablando de las leyes sanitarias, dice ahí nuestro Dios, Levíticos 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. No te puedes echar con varón como con mujer. Esto necesita interpretación. Necesitamos ser teólogos para poder entender este mandamiento. Pienso que no. Pienso que está claro. No te puedes ayuntar con hombre como con mujer. No se puede. Mismo Levíticos capítulo 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare, si alguno dice, bueno, está el mandamiento, ¿qué sucede si lo quieren violar? ¿Qué sucede si no quieren obedecer lo que Dios mandó? A mí no me interesa, yo como quiera lo voy a hacer. Dice, si alguno se ayunta con varón como con mujer, es abominación. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será la culpa. Pobrecitos, es que no debemos de discriminarlos, homofóbicos, ¿por qué no los aceptaron? Eran sus hermanos, dice, sobre ellos. ¿Por qué? Porque nadie los obligó, ellos decidieron. Entonces, no es la culpa de la sociedad, no es que nosotros seamos homofóbicos, ellos decidieron pervertir, ellos van a pagar las consecuencias. Dicen también que Jesús no señaló, esto ya hablando de la colectividad de los homosexuales, dice que Jesús nunca señaló el pecado de la homosexualidad. Señaló fuertemente el pecado de la avaricia, señaló fuertemente el pecado del odio, señaló fuertemente el pecado de la codicia, pero nunca dijo, y malditos serán los homosexuales, y los homosexuales serán echados al infierno. Jesús nunca mencionó sobre esto. Al contrario, Jesús más bien convivió con pecadores. Él fue llamado amigo de pecadores y de publicanos. Entonces él más bien aceptaba a todos, amaba a todos, pero la iglesia odia, la iglesia rechaza, la iglesia condena, la iglesia juzga. Jesús es amor, Jesús llamó, Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y entonces atraen a las personas. Bueno, ciertamente Jesús también convivió con publicanos, con pecadores. Jesús estuvo perdonando lo imperdonable. Esta mujer debía de ser muerta a pedradas. Dijo, el que la quiera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús dice, esperando que alguno, porque realmente no dijo él, porque ahí podrían haberla apedreado, no dijo, el que la vio, que tire la primera piedra. No, porque la habían visto. Se necesitaba testigos para apedrearla. Jesús sabía que era culpable. Ella sabía que era culpable. Y Jesús la perdonó. Cuando le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Dijo, no están, Señor, se han ido. Ni yo te condeno. Él podía condenarla. Dijo, ni yo te condeno. ¿Con qué condición? Vete y no peques más. No le dijo, síguele como vas. Al fin de cuentas, yo los amo igual. No. Le mandó que no siguiera en ese mismo camino. Así de que, ciertamente, si podemos aceptar, Jesús nunca condenó la homosexualidad, tampoco la avaló, tampoco dijo, está bien eso que se está haciendo. Y dentro de lo que enseña el Espíritu Santo, que inspiró a los apóstoles, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está donde Dios condena. Dios sí condena la homosexualidad. Los que quieran practicar esto, dice, no heredarán el reino de Dios. Pueden hacerlo, tienen libertad para hacerlo, pero quedan fuera del plan de Dios, quedan fuera de la salvación. En
Dicen ahí, bueno, pero es que esa palabra no habla realmente de eso. Y tratan de justificar esta persona, John McNeely. Dicen, es que esa palabra está mal entendida, no es la palabra sodomía. Bueno, aquí un apunte, nada más. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos, perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. Sodomitas, arsenokoimai. Arsenokoimai es la misma palabra, sodomita es la misma palabra que dice los que se echan con varones. Arsenokoimai es la misma palabra que utilizó el apóstol Pablo cuando escribe en 1 Corintios 9 y también cuando escribe en 1 Timoteo 1. Es la misma palabra, donde habla de sodomía, donde habla de actos de homosexualidad. En Romanos, para hablar de la condenación, Romanos 1, versículo 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida. Pueden hacerlo porque pueden decidir, pero van a sufrir las consecuencias. Dentro de lo que Dios manda, dentro de lo que Jesús enseñó, Jesús enseña que esto es algo establecido por el Señor. El movimiento LGBT enseña que la familia tradicional es un invento religioso. La religión inventó la familia tradicional, de hombre con mujer. Es la religión y refiriéndose muchas veces a la Iglesia Católica. Y el vínculo matrimonial es una construcción sociocultural. No es algo realmente que siempre ha existido. El matrimonio o la familia tradicional, invención de la Iglesia. La relación de familia, la relación de matrimonio es algo que la sociedad ha inventado y que se mueve de acuerdo a la cultura. ¿Qué dice Dios? El matrimonio existe desde antes de la sociedad y desde antes del Estado. Antes que la sociedad existiera, el matrimonio ya existió. Y antes de que el Estado existiera, estábamos iniciando al principio. Marcos 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Estaba ahí el Estado? No. ¿Estaba la sociedad? No. Y Dios diseñó. Imagínense ustedes decirle a Dios, es que te equivocaste al darle la forma esférica a la tierra, te equivocaste al ponerla en este lugar. ¿Se acuerdan uno que altercó con él? Y le dijo, dime, a lo mejor yo me equivoqué, a lo mejor tú conoces más que yo, a lo mejor yo me equivoqué al formar varón y mujer, a lo mejor yo me equivoqué al formar la familia de esta manera, enséñame, dime, pero explícame primero, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite al mar? ¿Dónde estabas tú? No eres nadie para decirme que me equivoco. Es lo que Dios le decía a Job. Y Job entendió y dijo, yo soy necio, yo era una bestia, yo no entendía nada, perdóname porque no sabía lo que estaba hablando. Esa es la realidad. Al principio, nuestro Dios así lo hizo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo de esta manera con este pasaje? Que el matrimonio es una institución divina, no es un invento de la religión, no es un invento de la sociedad. Que los matrimonios deben de ser, o los contrayentes deben de ser maduros para casarse. Dice, al principio de la creación, varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque ya no son más dos, sino uno. Cuando dice el muchacho y la muchacha, el niño y la niña, dice el hombre. Ya no habla de muchacho. Y esto es significativo en la Biblia. Muchacho era una persona que estaba todavía siendo un joven, un adolescente. Cuando habla de un hombre, es alguien que ha alcanzado madurez. Alguien que puede unirse al matrimonio. Dejará a su padre y a su madre. Esto es una construcción divina. Deben de estar maduros para casarse y el matrimonio es monógamo.
Dice, dejará el hombre a su padre y se unirá a sus mujeres. No, a su mujer. Este es el plan de Dios. A su mujer. Y es heterosexual. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su varón. Se unirá a su mujer. Es heterosexual. A final de cuentas, es necesario que nosotros, como padres, estemos muy presentes en el hogar. Y ahí voy con los papás. Es imprescindible su presencia en su hogar. Yo sé que usted tiene que trabajar. En Monterrey salimos cuando el sol todavía no sale y regresamos cuando el sol ya se metió. Y no crea, de verdad, no crea que usted está justificado por decir, yo tengo que arrimar el salario a la casa. No está justificado por esto. Su familia, sus hijos lo necesitan en su hogar. Lo necesitan allí. Que usted esté presente. Que usted llegue del trabajo y que vea con su niña, con su niño, cómo te fue en la escuela, con quién platicaste, qué te enseñaron, qué te dejaron de tarea. Ayudarle con todo esto. No es una ayuda para su mujer, es su paternidad. Su paternidad. Esto es algo que nosotros no podemos descuidar. ¿Saben por qué? Porque en los hogares donde falta el padre varón, es donde hay más probabilidad de drogadicción. Hemos trabajado en centros de rehabilitación y la historia se repite vez tras vez. Papá ocupado en el trabajo, papá no supo, yo tuve problemas, papá no estuvo allí. Y los que me aconsejaron, los muchachos de la esquina. Tómate esto, fúmate esto y esto te va a hacer sentir bien. Porque papá no estaba allí. Papá necesita estar allí porque donde hay un padre ausente en el hogar, allí hay también mayor tendencia a que las niñas salgan embarazadas a los 13 o 14 años. Porque papá no estuvo allí. Que no le dé vergüenza hablar con sus hijas de los cambios que suceden en su cuerpo. Explíqueles, protéjalas. Papá va a estar allí para defenderlas. Si alguien le quiere hacer algo a su hija, usted va a defenderla. Pero va a defenderla primero desde explicándole, de hacer ese equipo con ella, de hacer que esté cercana. Las niñas son bien cercanas con el papá, lo van a buscar. No diga que no, no las aparte de usted. Si vienen a buscarlo, recíbalas. Y cuando sean adolescentes, acurrúquelas. Y cuando ellas necesiten un consejo, esté con ellas. No diga, pues tu mamá que hable contigo de esas cosas. La necesitan usted. La mayoría de las niñas que están cuidando niños, la historia se repite vez tras vez. Papá no estuvo ahí. Cuando hay un padre ausente en el hogar, también hay más probabilidad de que los muchachos vayan a parar a la cárcel. Porque papá no estuvo ahí para darle una buena zarandeada cuando se ocupaba, o para poder decirle fuertemente eso no se hace, para estorbarle y decir esto que robaste lo tienes que regresar y avergüénzate lo que quieras, pero lo regresas. Y entonces el muchacho va a decir, no lo vuelvo a hacer. Papá no me solapa. Pero cuando el padre está ausente, no hay quien detenga al muchacho. Empieza su carrera criminal y va a parar en la cárcel. Y como siempre lo digo, si usted no lo hace, si usted no le pone un alto, la policía lo va a hacer. Y lo va a hacer de una manera que no le va a gustar. He visto madres y padres llorando porque sus hijos reciben golpizas en el penal para que pague las cuotas. Sale caro tener un hijo en el penal. Cuando el padre está ausente, también hay más tendencia a los suicidios. No se necesita. Esto no es lo que necesita la familia. No lo necesita esto. Que los hombres sean más femeninos, que les quiten la agresividad, que puedan ser hombres más dulces, amorosos, cariñosos. Esto no sirve, esto no educa, esto no detiene, esto causa problemas. La homosexualidad causa más problemas de lo que nosotros podamos pensar. Eso es lo que se ocupa, que los papás estén allí. Ciertamente, conozco madres solteras que han sacado a sus hijos adelante solas y son hijos de bien, son muchachos, hombres y mujeres de bien. Pero platicando con aquellas mujeres, ninguna dirá, fue sencillo. O ninguna dirá, yo nunca quise un varón que estuviera a mi lado para ayudarme a criar los hijos. Todas dijeron, me gustaría haber tenido a alguien que me ayudara, que estuviera allí para mi hijo. Lo crié sola, pero fue difícil. Y
No pensemos en esto, hermanas, muchachas. No piensen esto. No necesitamos a los hombres. Estamos mejor sin ellos. No es verdad. Se les preguntaba en Argentina a muchos hombres, ¿qué harías si las mujeres fueran quitadas de la tierra? Y les preguntaron a las mujeres lo mismo. ¿Qué harías si los hombres ya no existieran? Ellas dijeron, felicidad. Me sentiría libre, me sentiría segura, me sentiría que podía hacer lo que yo quisiera, no me sentiría oprimida. ¿Saben qué dijeron los hombres? Si no hay mujeres, yo me muero. Necesitamos a la mujer. Si no hay mujeres, no hay razón de existir. Eso fue lo que dijeron los hombres. Hombres de verdad. No machos. Hombres de verdad. Que saben que necesitan a la mujer para poder seguir adelante. Sin importar lo que el feminismo diga, a la mayoría de las mujeres les gustan hombres de verdad. Esto es la realidad. Sin importar esto. Que a lo mejor hay versiones pervertidas de hombres, esto es cierto. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ser hombres de verdad. Así es de que si usted es un varón, es un muchacho, acérquese con su padre. Papá, acérquese con su hijo. Transmítale esa testosterona, transmítale esa masculinidad, que solamente usted lo puede hacer. Nadie lo va a hacer. Y aquellos que no tuvieron la oportunidad de tener un padre, siempre se necesita una figura paterna. Eso es algo cierto. Porque realmente la homosexualidad, lo único que deja en la sociedad, lo único que deja es niños confundidos. Porque esto es así. Le preguntaban a niños en el preescolar, le decían, ¿tú eres homosexual? Decía, sí, el niño. ¿Por qué? No sé. Pero él era homosexual, porque la maestra le decía que él era homosexual. Están sembrando esto. La homosexualidad solamente deja niños confundidos y mujeres insatisfechas. Eso es todo lo que deja. La agenda del lobby gay es pasar por encima de los demás con la excusa de la tolerancia. Eso es todo lo que quieren hacer. Pasar por encima de nosotros. ¿Lo vamos a permitir? Yo no. Y hasta ahí está.